A continuación comenzaremos a probar nuestra conexión a la base de datos. Entonces abrimos MySQL Workbench, si a un caso lo hemos cerrado o si no se inicializó. eh, Venimos y hacemos clic, por ejemplo, en este icono, lo podemos hacer desde acá, desde acceso directo, el icono de en medio, o si no, lo podríamos hacer desde Database y podríamos crear desde aquí una primera conexión, pero creo que la manera más fácil, porque está al alcance, es haciendo clic acá. Una vez que hacemos clic aquí en este icono, hacemos clic en el signo más a la par de Models y se abrirá automáticamente un modelo que por defecto tiene como nombre MyDB. Si hacemos doble clic en el nombre que dice MyDB, eso nos permitirá editar nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una base de datos llamada usuarios. Algo muy importante que quiero destacar y quiero hacer énfasis, porque en la clase ya lo mencionó, es que justamente nosotros debemos de ponerle la colección exacta. Les recomiendo que le pongan UTF-8 Spanish. Cualquiera de estas dos versiones es igual. Entonces yo le voy a seleccionar, por ejemplo, UTF-8 Spanish. Hey. Ok, una vez que ya he hecho esto, simplemente puedo cerrar haciendo clic en este icono en la X y nuevamente, bueno, yo puedo comprobar acá que el cambio ha surgido efectos. Vean que dice usuarios. Después de esto lo que vamos a hacer es agregar un diagrama. Lo que vamos a hacer es comenzar a hacer un modelo entidad-relación que va a ser muy sencillo porque esto es a modo de prueba. Entonces, por ejemplo, acá tengo básicamente todas las herramientas que puedo llegar a necesitar para hacer un modelado de una base de datos. Entonces, en este caso voy a crear con una nueva tabla. Entonces hago clic aquí en este icono. Automáticamente, si me aparece en la parte de arriba, lo que voy a hacer es un clic en esta parte central o en el lienzo de trabajo. Entonces hago un clic izquierdo y automáticamente se desplaza desde arriba hacia donde yo he hecho un clic. Le voy a dar doble clic a la tabla o este icono y básicamente esto lo que va a hacer es que me va a abrir las propiedades de la tabla. Obviamente yo no quiero que se llame tabla o table 1, table 1. Yo quiero que se llame en este caso USR en función de los usuarios que yo voy a registrar. Obviamente todas las tablas en un modelo de entidad de relación necesitan llevar una llave que en este caso tiene que ser autoincremental, o no es que tiene que ser, sino que por lo general esto es lo que se recomienda, que las llaves siempre sean numéricas y que sean autoincrementales. Aparte de eso, tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que sean no nulls. Entonces, por eso está habilitado por defecto NN y la APK lo que significa es primary key. Muy bien, después de esto, notarán ustedes que me la crea como ID user. Esto es porque me concatena la palabra ID con el nombre de mi tabla, que en este caso es USR. Es de tipo entera. Ahora bien, vamos a crear nuestro segundo campo, que en este caso se va a llamar nombre, guión bajo completo. Es de tipo varchar, lo vamos a dejar así en 45, está bien, le vamos a decir que sea no nulls. Y vean ustedes como aquí se va creando básicamente nuestros campos que vamos definiendo. Bien, después de esto le vamos a poner aquí, por ejemplo, un correo. El correo va a ser de tipo varchar y va a ser no nulls. Nuevamente lo que vamos a hacer acá es añadir otro campo, que en este caso le vamos a poner, por ejemplo, número de identidad. Entonces le vamos a poner aquí identidad. La identidad, como ustedes saben, son de 13 dígitos más 3 guiones que nos sirven para separar los primeros 4 dígitos, después los otros 4. En total, bueno, son 2 dígitos, entonces estamos hablando de 15 caracteres. Entonces aquí si lo dejamos en 45 sería desperdiciar memoria. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner en 15 porque sabemos que es un valor exacto. Cuando conocemos el tamaño exacto, siempre se debe definir con esa longitud. Bien, aquí también le vamos a poner no nulls y creo que con eso basta para nuestra primera tabla. Enseguida lo que vamos a hacer es crear una tabla llamada roles. Entonces vamos a hacer clic nuevamente vamos a crear una nueva tabla.
A esta tabla le vamos a poner rol, así. Vamos a crear una primary key, vamos a crear después un campo llamado description o descripción, que va a ser de tipo varchar. Entonces vamos a dejarlo también en varchar de 45 y vamos a dejarlo como no nulls. Ok, obviamente sabemos que por lógica esas dos tablas deben de estar relacionadas. Aquí la pregunta sería ¿qué tipo de relación? Si sería una relación de uno a uno o de uno a muchos, no identificativa, o sería una relación de uno a uno identificativa o de uno a muchos no identificativa. La diferencia entre ser una, bueno, y también tenemos de muchos a muchos, ¿verdad? Por lo general casi siempre van a ser las llaves de uno a mucho no identificativa. La diferencia entre una identificativa y una no identificativa es que normalmente cuando nosotros ya tenemos la relación de una llave no identificativa, nos permite guardar información sin que exista el dato en la otra tabla relacionada. Caso contrario, la clave o la relación identificativa, ahí es más restrictivo, por lo tanto deben de existir en ambos lados. Ok, entonces ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, nosotros debemos de saber qué tabla, o mejor dicho, en qué tabla es donde yo quiero mi llave foránea. En este caso recuerden que tenemos ID user y tenemos el rol. Lo ideal es que cuando nosotros estamos haciendo un llenado de una base de datos, comencemos con las tablas de menor cantidad de campos. En este caso, si las comparamos, notaremos entonces que tenemos rol en menor cantidad, que rol solo tiene 2 campos en comparación con ID user. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un llenado, ya sea desde un formulario o directamente desde la base de datos, debemos de comenzar con la tabla más pequeña. Todavía no sabemos qué tipo de relación será, pero ya eso nos va marcando una idea de cuál será o a dónde queremos la llave foránea. Bien, en segundo lugar se llena la tabla que le sigue. En este caso, como solo tenemos 2, sería user o USR, que tiene 4 campos. Por lo tanto, comenzamos a llenar la información de los roles. Por ejemplo, un rol número 1 sería profesor, rol número 2 sería alumno y así sucesivamente. Después de eso comenzaríamos a llenar. Imaginemos que estamos llenando ID 1, nombre de David Ezequiel Reyes Casco, correo electrónico de reyes@opn.fm.edu.hn, identidad, bla bla bla. Y después de esto me pediría un rol, que en este caso tendría que venir de esta tabla, por lo tanto ya debería existir el rol profesor o el rol alumno. Entonces eso quiere decir que la llave foránea tendría que estar en en USR. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero selecciono el tipo de relación, que en este caso sería 1 a 1 no identificativa. Entonces hago clic primero en la tabla donde quiero que me aparezca la llave foránea. En este caso la llave foránea sería la que viene de rol. Entonces hago un clic acá y después hago un clic izquierdo, obviamente, en la tabla rol. Entonces automáticamente se me crea la relación con el tipo de, bueno, con la llave foránea. Y eso básicamente es, o así básicamente es como se trabaja aquí en MySQL Workbench. Ok, una vez que nosotros tenemos ya nuestro modelo, lo que vamos a hacer es impactar este modelo en la base de datos, es decir, convertir este modelo lógico en un modelo físico. Para eso vamos a crear una conexión. Vamos a darle aquí donde dice Database, luego vamos a darle clic aquí donde dice Manage Connection y después de esto nos va a pedir las credenciales para podernos conectar a nuestra base de datos. Este nombre que está acá lo podríamos cambiar, le podríamos poner aquí cualquier nombre. Por ejemplo, le podríamos poner, vamos a ver, le podríamos poner, por ejemplo, conexión 1, no sé, el nombre que ustedes quieran, o lo podemos dejar tal como está. Ok, o 1 connection, no importa. Después de esto, lo que nosotros debemos de verificar es lo siguiente. En primer lugar, que él esté apuntando, en este caso, de manera local, localhost. Y el puerto, si lo modificamos, que yo no lo recomendé, pues lo deben de poner acá. Si no, pues lo dejan por defecto, el 3306.
el usuario comúnmente el root. Y el password vamos a tener que proporcionarlo. Entonces yo voy a proporcionar el password y le voy a dar clic en OK, y después de esto yo quiero hacer una prueba, entonces le voy a dar clic en Test Connection para ver si todo está bien, y si me aparece este mensaje de Successful significa que todo está bien. Después de esto le vamos a dar clic en Close y ya tengo la conexión establecida. Ahora bien, yo quiero impactar esto en un modelo, bueno, en la base de datos como tal. Entonces quiero crear este modelo lógico en un modelo físico. Entonces vamos a dar clic en Database y luego después de eso vamos a dar clic en donde dice Forward Joiner, ingeniería hacia adelante significa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a fijar aquí que en la conexión que hemos creado esté la conexión que acabamos de configurar. Después de esto simplemente le vamos a dar clic en siguiente, vamos a dar clic en siguiente. Nos fijamos que aquí aparezca el número de objetos o de tablas que hemos creado. Vamos a dar clic en siguiente y este sería el script, que básicamente si lo copiamos y lo pegamos en cualquier motor de base de datos de MySQL, o más dicho si lo pegamos directamente en MySQL, se va a ejecutar, pero no hay necesidad de eso. También podríamos guardarlo como archivo de SQL. En este caso le vamos a dar clic en siguiente porque queremos que directamente nos haga la base de datos. Entonces ya básicamente se creó la base de datos. Le damos Close y esto ya está. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a hacer clic donde dice Database, después vamos a dar clic donde dice Connect to Database. Nos va a pedir acá la misma conexión que creamos al inicio. Le vamos a dar OK y vamos a esperar un momento. Esto se está conectando entonces al servidor de MySQL o MySQL. Y aquí ya estamos conectados. Ahora, ¿cómo sé yo que esto está en funcionamiento? Bueno, en primer lugar, recuerden que tenemos una tabla que le llamamos usuarios, creo que le llamamos, ya se me olvida. Vamos a ver, se llama, la colección se llama, si no recuerdan, aquí está, se llama usuarios. Entonces vamos a comprobar. Entonces vamos a decirle usuarios, vamos a poner un punto y coma y vamos a dar control enter para que se ejecute la línea de comandos. Entonces, para que se ejecute el comando que acabamos de crear, entonces esto nos devuelve una salida. En este caso nos dice que todo salió bien y podemos comprobarlo con el check. Ok, ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un select a la tabla, un select asterisco from a la tabla USR. Y vamos a dar un control enter y automáticamente lo que hace es que nos trae el campo o los campos de la tabla, pero en este caso nos la inserta de manera vacía. Muy bien, entonces si nosotros queremos hacer aquí ya un llenado directamente, pues eso básicamente es utilizar los comandos básicos que miramos en base de datos 1 y supongo que lo siguieron viendo en base de datos 2. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una inserción. Les acabo de mencionar que se comienza con la tabla más pequeña, porque en primer lugar, si yo comienzo a llenar el usuario, me va a pedir que aquí en rol tenga ya definidos los roles, porque aquí tengo la llave funny. Entonces voy a comenzar con rol. Entonces bien, vamos a hacer un insert así rápidamente. Insert into, vamos a decirle que la tabla se llama roles, creo que lo puse roles. La tabla se llama rol, no roles, o sea, está en singular. Entonces, insert into role y después de esto le vamos a decir directamente cuáles son los values. El primer argumento es null porque es una llave autoincremental y el segundo pues va a ser un rol llamado profesor. Entonces lo vamos a escribir aquí en minúscula para hacerlo bien. Entonces tengo aquí un error, pero es porque aquí todavía no he puesto punto y coma. Entonces bien, yo quiero que se ejecute solamente esta línea, entonces le voy a dar clic a esto. Entonces si ustedes se fijan, ya me dice aquí que se hizo una inserción. Ok, vamos a saber si es cierto. Entonces vamos a hacer un select asterisco from, la tabla se llama rol, punto y coma, y aquí tengo mal, bueno, no es que lo tengo mal, sí lo tengo mal, perdón, aquí es select y aquí el punto y coma para que no me marque el error. Entonces vamos a hacer un clic y como ustedes pueden ver ahí tenemos un rol, perdón, sí, ya tenemos el primer rol. El segundo rol va a ser un rol llamado alumno. Entonces no solo quiero que se ejecute esto, le vamos a dar clic
y ya se hace la inserción. Vamos a ver si es cierto, y ya tenemos la inserción, alumnos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es hacer la inserción para el profesor, perdón, para la tabla usuarios. Solamente vamos a crear un profesor. Me voy a crear yo en este caso, entonces vamos a hacer un insert nuevamente en una tabla USR. Luego vamos a insertar los values. Vamos a especificar como nulo la primera columna, obviamente es un auto incremental. Después de esto viene el nombre, en este caso voy a escribir mi nombre. Después, si mal no lo recuerdo, viene el correo electrónico. Luego viene el número de identidad. Recuerden que es un varchar con 15 dígitos. Y por último viene la clave foránea. En este caso me voy a registrar como si fuese un profesor. Entonces ejecutamos esta línea y básicamente ya tenemos las inserciones. Okay, aquí se me insertó 2 veces. Sin embargo, bueno, ahí comprobamos que se están haciendo las inserciones. Voy a truncar esta tabla porque quiero eliminar todos los campos. Entonces le voy a decir truncate USR, vamos a dar un puntico como acá, y voy a hacer nuevamente ahora voy a hacer un select, y está vacía. Ahora sí voy a insertarla y básicamente vuelvo a hacer un select from user, y ahí está el primer registro. La trunqué porque quiero que el correlativo comience con 1. Bien, entonces esto ha sido todo por este video. Nos miramos en el siguiente. Saludos.